Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos postres con galletas de Oreo, procederemos de la siguiente manera. Para empezar, tenemos un paquete de galletas de Oreo de 154 gramos. Ahora vamos a separar lo que es la crema de las galletas. Una vez la tengamos separada, la reservamos. Y seguidamente en un cazo pondremos 450 mililitros de leche. A fuego lento y añadiremos la crema que hemos reservado anteriormente. Mezclaremos para que esta crema se nos disuelva. Y seguidamente añadiremos 2 cucharadas de azúcar. Pararemos el fuego y seguiremos con el siguiente paso. Ahora en 50 mililitros de leche a temperatura ambiente le añadiremos 50 gramos de maicena. Mezclaremos bien y reservamos. Vamos a buscar las galletas Oreo que ya las tenemos en la crema y las vamos a partir lo más pequeñitas posible. Estas galletas trituradas las añadiremos a la leche que se nos está calentando. Mezclaremos bien. Ahora aquí seguidamente añadiremos la leche que teníamos con la maicena reservada y mezclaremos de nuevo bien. Ahora añadiremos un vaso de leche y volveremos a mezclar. Y a fuego lento dejaremos que la maicena haga su función. Nos tiene que quedar una crema bien espesa. Y ahora esta crema la pasaremos a un recipiente para que no nos pierda calor. Una vez ha perdido calor, en mi caso la he tenido un día en el refrigerador. Pasado este día, la vamos a desmoldar en un plato. Y seguidamente la vamos a cortar a cuadritos. Ahora vamos a pasar estos cuadritos por azúcar glass y dejaremos que absorban parte de este azúcar. Una vez que hayan absorbido quedarán como mojados y ahora los podremos pasar por coco rallado. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos un postre con galletas Oreo diferente de lo habitual. Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: al que madruga, Dios le ayuda.